Hello young people. El día de hoy les hablaré de la tasa de interés. Empezaremos definiendo qué es la tasa de interés. Según Wikipedia, la tasa de interés, tipo de interés o precio del dinero, en economía, es la cantidad que se abona en una unidad de tiempo por cada unidad de capital invertido. También puede decirse que es el interés de una unidad de moneda en una unidad de tiempo o el rendimiento de la unidad de capital en la unidad de tiempo. Para el Banco de la República, la tasa de interés es el precio del dinero en el mercado financiero. Al igual que el precio de cualquier producto, cuando hay más dinero la tasa baja y cuando hay escasez sube. Cuando la tasa de interés sube, los demandantes desean comprar menos, es decir, solicitan menos recursos en préstamo a los intermediarios financieros, mientras que los oferentes buscan colocar más recursos, en cuentas de ahorros, CDT, etc. Lo contrario sucede cuando baja la tasa. Los demandantes del mercado financiero solicitan más créditos, y los oferentes retiran sus ahorros. Existen dos tipos de tasas de interés. La tasa pasiva o de captación, es la que pagan los intermediarios financieros a los oferentes de recursos por el dinero captado. La tasa activa o de colocación, es la que reciben los intermediarios financieros de los demandantes por los préstamos otorgados. Esta última siempre es mayor, porque la diferencia con la tasa de captación es la que permite al intermediario financiero cubrir los costos administrativos, dejando además una utilidad. La diferencia entre la tasa activa y la pasiva se llama margen de intermediación. Históricamente el cobro de intereses estaba considerado ilícito o injusto y pecaminoso. Sin embargo, este punto de vista ha ido cambiando hasta llegar a considerarse habitual e incluso virtuoso en la actualidad. En la tradición judeocristiana el cobro de intereses por una deuda era pecado, por lo que el culpable es el acreedor y no el deudor. El culpable es el banquero que presta con interés y usura, no el que desesperadamente pide el préstamo. El rico ya habría cubierto sus necesidades, el resto de su dinero ya no es suyo y es él quien está en la obligación de devolverlo. En la Edad Media europea persiste la tradición judeocristiana y el cobro de interés se considera por las doctrinas católicas inaceptable, ya que el tiempo, con el que juega el cobro de intereses, se consideraba propiedad divina, por lo que cobrar entonces por el uso temporal de un objeto o dinero era considerado comerciar con la propiedad de Dios, lo que hizo que su cobro fuese prohibido bajo pena de excomunión. Esta situación empezó a cambiar durante el Renacimiento. Los préstamos dejaron de ser principalmente para el consumo y empezaron a jugar un papel importante en la prosperidad de ciudades y regiones. Frente a eso, la Escuela de Salamanca propone una nueva visión del interés. Si el que recibe el préstamo lo hace para beneficiarse, el que lo otorga tiene derecho a parte de ese beneficio, dado que no solo toma un riesgo pero también pierde la oportunidad de beneficiarse de ese dinero usándolo de otra manera, el llamado coste de oportunidad. A comienzos del siglo XX, Irving Fisher incorpora al estudio del fenómeno diferentes elementos que lo afectan, introduciendo la diferencia entre las tasas de interés nominal y real. Fisher retoma la idea de la Escuela de Salamanca y aduce que el valor tiene una dimensión no solo cuantitativa sino también temporal. Para este autor, la tasa de interés mide la función entre el precio futuro de un bien con relación al precio actual en términos de los bienes sacrificados ahora a fin de obtener ese bien futuro. En la actualidad, la concepción de la tasa de interés tanto entre académicos como en la práctica en instituciones financieras está fuertemente influida por las visiones de John Maynard Keynes y Milton Friedman. Los tipos de interés como instrumento de la política monetaria. Desde el punto de vista de la política monetaria del Estado, una tasa de interés alta incentiva el ahorro y una tasa de interés baja incentiva el consumo. De ahí la intervención estatal sobre los tipos de interés a fin de fomentar ya sea el ahorro o la expansión, de acuerdo a objetivos macroeconómicos generales. En Colombia hay varias tasas de interés de referencia que se usan frecuentemente. Estas son: tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República. El principal mecanismo de intervención de política monetaria usado por el Banco de la República para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía, consiste en modificar la tasa de interés mínima que cobra a las entidades financieras por los préstamos que les hace, o la tasa de interés máxima que paga por recibirles dinero sobrante. Estas operaciones, también conocidas como OMA, operaciones de mercado abierto, se hacen a plazos muy cortos, a 1, 7 y 14 días. Los préstamos se otorgan en sesiones denominadas subastas de expansión y los recursos sobrantes se reciben en sesiones denominadas subastas de contracción, aunque estas últimas generalmente ocurren con mucha menor frecuencia.
Se denomina tasa de intervención de política monetaria del Banco de la República a la tasa mínima de las subastas de expansión monetaria a un día. Las decisiones de modificación de esta tasa de intervención tienen usualmente vigencia a partir del día hábil siguiente a la sesión de la Junta Directiva. La TIP, tasa interbancaria a un día, hace referencia a una tasa de interés a la cual los intermediarios financieros se prestan fondos entre sí por un día. El plazo efectivo de los préstamos es de un día, pero puede variar si el préstamo se hace en fines de semana o si existen días festivos. Los préstamos entre las entidades son no colateralizados, por lo que la tasa refleja el riesgo crediticio asociado con las contrapartes involucradas en las operaciones. Adicionalmente, el nivel de la tasa refleja las condiciones de liquidez en el mercado monetario local. La TIB es calculada por el Banco de la República como el promedio ponderado por monto de estos préstamos interbancarios. Las tasas de captación. Estas son las tasas de interés que las instituciones financieras reconocen a los depositantes por la captación de sus recursos. Estas tasas de interés se conocen también como tasas de interés pasivas porque son depósitos que constituyen una deuda de la entidad financiera con terceros. El Banco de la República calcula tasas de interés de captación como la denominada DTF y CDT con base en promedios ponderados por montos transados. En resumen, esta es la tasa a la que pagan los bancos cuando una persona o empresa deja su dinero para que ellos lo operen. Las tasas de interés de colocación son aquellas que aplican para los diferentes tipos de créditos y productos que otorgan las diferentes entidades financieras a sus clientes. Dentro de los diferentes tipos de créditos se tienen créditos de vivienda, créditos de consumo, créditos comerciales, ordinario, preferencial y tesorería, microcrédito, tarjetas de crédito, sobregiros, créditos especiales, depósitos y cuentas de ahorro, así como certificados de ahorro de valor real. La colocación permite poner dinero en circulación en la economía, ya que los bancos toman el dinero o los recursos que obtienen a través de la captación y, con estos, otorgan créditos a las personas, empresas u organizaciones que los soliciten. A continuación se mostrará un histórico de la tasa de intervención. Estos datos son tomados desde el año 1995. Ahora veremos un histórico de la tasa de captación impuesta por el Banco de la República desde el año 1980. Por último mostraré un histórico la tasa de colocación propuesta por el Banco de la República desde el año 1996. Eso es todo, espero lo hayan disfrutado. Y recuerden, mano firme, corazón grande. XD XD. Gracias.